Por favor, busque en su Biblia Lucas capítulo 16, versículo 1. Cuarto evangelio o cuarto libro del Nuevo Testamento. Lucas. Está Mateo, está Marcos, está Juan, está Lucas capítulo 16. Versículo 1. Si me permiten, voy a leer desde el 1 hasta el 15. Y usted nos sigue, por favor, en su Biblia. Dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oremos un momento más. Señor, es tu palabra abierta, leída, y ahora queremos que sea meditada por la iluminación de tu Espíritu Santo, expuesta, creída por la obra de tu Espíritu y por la fe en Cristo vivida para tu gloria y para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, en este tema de la serie de temas que traemos sobre administración o mayordomía bíblica. Este es un tema central por el hecho no solo de que está en medio de la serie, sino que más puntualmente toca lo que es la administración o nuestra economía bajo la economía o bajo la administración tuya de nuestra vida. Así que ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponemos la siguiente diapositiva y si alcanzan a leer, allí dice: tener donde vivir no es riqueza, pero no tener sí es mucha pobreza. Eso no es un dicho mío, lo puse entre comillas, es un dicho de un esposo de una tía que alguna vez se lo escuché. De hecho, él no dice dónde vivir, él dice tener casa no es riqueza, por eso el logo, pero no tenerla sí es mucha pobreza.
Es un dicho que él decía muchas veces. La realidad es que en dónde vivir, con quién vivir, qué voy a hacer con mi vida, dónde me van a recibir, es el meollo del asunto en esta parábola que acabamos de leer. Si se dan cuenta, este hombre, y espero que desde ya lo recuerde antes de que avancemos en la exposición del texto, este hombre de la parábola lo que tuvo temor o de aquello que temió fue de quedarse sin dónde vivir, porque era administrador o mayordomo de los bienes de su amo. Él le daba el trabajo, pero también le daba la vivienda. Y la estrategia que elaboró fue poder tener donde lo recibieran. Porque un lugar donde vivir no solamente es donde subsistir, sino también con quién morar, con quién relacionarme. Y al final de toda la parábola, Cristo precisamente enseña que lo importante no es la morada temporal, sino la morada eterna. Entonces esta frase ilustra necesidades y anhelos que todas las personas pueden tener casa, tener bienes, administrar finanzas, pero esa frase de tener donde vivir no es riqueza, pero no tener sí es mucha pobreza, la puede decir cualquiera que quiere subsistir sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta que Él le administra su vida y todo lo que tiene a Dios que se lo ha dado. Y cualquiera puede tratar de avanzar o tener un progreso en esta vida sin centrarse en Cristo. Pero el que administra fielmente, si es cristiano, si administra fielmente lo que tiene, lo hace porque quiere mostrar que es de Cristo y que usa todo para extender su reino. Entonces, nuestra enseñanza central o afirmación central es esta: administrar fielmente lo que tenemos debería mostrar que somos de Cristo y que usamos todo para extender el reino de Cristo. Esa es la siguiente diapositiva. No se trata simplemente de administrar, se trata de administrar para extender el reino de Cristo. Si lo hacemos como cualquier persona lo hace, podemos progresar mucho, humanamente hablando, nuestro nombre puede ser reconocido, nuestras finanzas pueden aumentar mucho y nuestro impacto social en la época en que vivimos puede ser grande, pero ningún impacto tendremos en la eternidad sin hacerlo en Cristo y para Cristo. Recuerde eso. Hay una frase que acuña el pastor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional. Él dice: usted puede hacer todo lo que se hace en una iglesia sin Cristo. Usted puede tener estrategias para atraer gente, y estamos hablando de una iglesia. Usted puede tener estrategias para retener gente, usted puede tener estrategias para entretener a la gente, usted puede tener estrategias para conseguir finanzas, usted puede tener estrategias de todo tipo y ser un buen administrador terrenal sin el Señor. Y lamentablemente hay testimonios bíblicos de eso, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que era rica, pero tenía a Cristo afuera. Apocalipsis 3:20 dice que Él tocaba la puerta y llamaba para que lo dejaran entrar. Muy bien, según el mundo, muy mal, sin Cristo y sin impacto en la eternidad. Entonces, solo veremos dos cosas en esta parábola, que para algunos es muy compleja. Para mí lo fue mucho tiempo, pero cada vez que la predico de nuevo se vuelve más sencilla, con esta clave de la morada que perdía el administrador y la morada que ganamos cuando administramos para la gloria de Dios. Lo que vamos a ver primero es que todo ser humano puede administrar, creyente y no creyente. Todo ser humano puede administrar. Y segundo, todo se debe administrar para la eternidad, pensando en Dios y en el reino de Cristo. Todo ser humano puede administrar y todo se debe administrar para la eternidad. Es por eso que abordamos entonces nuestro primer punto. Todo ser humano puede administrar. Lucas, del capítulo 16, del versículo 1 al 8, vemos varias cosas. La primera es que el pecador administra con disipación, según el versículo 1. Si usted recuerda que leímos el versículo 1, dice: había un hombre rico
que tenía un mayordomo. La palabra mayordomo es administrador del hogar. La palabra economía nuestra viene del griego, que significa ley del hogar, y viene de la organización o los principios que regulan lo que se hace dentro de una casa. Este le administraba la casa a ese hombre rico, pero fue acusado, verso 1, ante él como disipador de sus bienes. Y la palabra disipador es la misma que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en la parábola del hijo pródigo, cuando este, que le llamamos el hijo pródigo, siendo el hijo menor, recibió todos los bienes y se los llevó, y dice la Biblia, los desperdició viviendo perdidamente. Es la misma palabra, disipador. Disipar significa acabar con lo que se tiene, pero también tiene una connotación de acabarlo sin sentido, sin propósito, sin ningún impacto, más que simplemente acabar con lo que uno tiene. Y cuando yo pongo allí que el pecador administra con disipación, no estoy hablando de que todo el mundo acabe con las cosas y no tenga dinero y que quede en bancarrota. Estoy hablando de que muchos quedamos en bancarrota por nuestro pecado, por nuestra mala administración, lejos de Dios, pero también por el pecado que nos domina, que nos hace que el dinero y las finanzas se nos vayan de formas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, sino también que aunque la persona sea rica y tenga mucho, desperdicia su vida y sus riquezas si no las usa para la extensión del reino de Cristo. Disipar lo que tenemos es consumirlo todo, al final de nuestra vida tener mucho y no haberlo usado para el reino de Cristo. Porque al final, como dice Cristo en otra parte, usted no sabe eso a quién le va a quedar. Y en consejería cristiana, atendiendo hogares, visitando casas de creyentes y de personas que están asistiendo a las iglesias, uno sí se topa con ese caso de la herencia, el terreno que quedó, la casa que se están disputando, los negocios que el padre tiene que pasar a los hijos, el conflicto entre quienes lo reciben, entre quienes quieren recibirlo. A veces se topa uno con casos, por ejemplo, donde hay personas que sus hijos no los cuidaron al final de su vida, los abandonaron desde muy temprano, no estando todavía aún tan ancianos, y luego si llegan a reclamar la herencia, todo el mundo vive pendiente de esto, y uno piensa que lo que dijo Cristo es cierto. Al final, ¿a quién le queda lo que tanto uno acumuló? Por eso no tiene sentido si solo se utilizó para uno crecer en comodidad, crecer en tranquilidad y crecer en renombre. Yo tengo dinero, tengo comodidades, al fin tengo la casa que quería, al fin tengo el carro que deseaba, el trabajo que soñaba y todo lo que anhelaba. Si eso es todo, no tendría que, por lo que tenemos que vivir, no hubiera tenido que venir Cristo, porque ya hay gente que consigue todo eso. Es más, el diablo ayuda más a conseguir todo eso y rápidamente. Pero también un creyente lo puede conseguir honestamente. El asunto es que ahí no se queda todo. Desperdiciamos nuestra vida si por nuestro pecado solo tenemos nuestros bienes con ello. Pero ahora también dice allí, y temor, porque en los siguientes versículos, desde el 2 al 7, él tuvo temor ¿de qué? De que le pidieran cuentas, porque se lo dijeron en el versículo 2, y que como dice en el versículo 3, ¿qué haré? Porque me quitan la mayordomía. Dice allí que él no podía acabar en el versículo 3, él no era capaz o no se sentía capacitado de hacer trabajo físico. Y pedir limosna o mendigar le daba vergüenza. Y dice en el versículo 4, ya sé qué voy a hacer para que me reciban otras personas en sus casas. Porque si no soy capaz de trabajar y si me da vergüenza mendigar, no voy a tener dónde vivir porque no me voy a poder sostener. No voy a tener ingresos. Tuvo temor. Y mucha gente progresa financieramente hablando solo por el temor de no tener dinero. Así como mucha gente no progresa porque con tanto temor nunca invierten ni hacen nada. El temor no es el mejor consejero. El único temor que la Biblia alienta es el temor de Dios, el temor reverente ante Él y ante su majestad. Pero emprender negocios
solo porque, uy, no, yo nunca más en la vida voy a volver a vivir como viví antes, solo por el temor de no quedarme con nada, no es un buen consejero. Porque, por ejemplo, hay personas que por el temor de no volver a quedarse con nada o de perder lo que ya tienen, a veces incurren en negocios ilícitos, negocios mal habidos, cosas que son pecaminosas por conseguir dinero. O si están en un negocio legal, de pronto permiten ciertas ilegalidades o ciertos tratos pecaminosos solo por el hecho de no perder el negocio, no perder el cliente, no perder el estatus, no perder la venta, no perder la capacidad económica que tengo. Entonces el pecador vive esclavizado a su temor. ¿El creyente debería temer eso? Es una buena pregunta, ¿cierto? Ya la vamos a contestar. Pero eso es por el pecado. Pero, y esa sería la siguiente frase en esa diapositiva, aunque disipe sus bienes o viva sin el propósito de Dios y tema quedarse con nada por su pecado y por lo que vive en su corazón anhelando fuera de la voluntad de Dios, de todas formas hay mucha gente que no siendo cristiana administra con sagacidad. Y la palabra sagacidad que Cristo nombra en el versículo 8, dentro de la historia dice que el amo alabó a este administrador por haber hecho sagazmente. Esa palabra a veces en la Biblia es traducida como prudentemente o sabiamente, pero aquí se le da una connotación de sagacidad porque es hecha con malas motivaciones por un corazón pecaminoso, pero fue, por así decirlo, inteligente. El tipo se elaboró un plan y fue inteligente y lo llevó a cabo y desarrolló toda una estrategia. Aunque tenía malos propósitos en el sentido de que no era para la gloria de Dios, y lo hizo con cuestiones ilícitas como cambiar lo que tenían las personas allí en sus cuentas, pero de todas formas hizo algo, porque todo mundo puede administrar, que ese es mi primer principio en este texto, todo ser humano puede administrar, por temor, con un corazón pecaminoso, pero porque de todas formas es imagen de Dios y Dios le ha dado, aunque está en pecado, como es un ser humano, le ha dado la habilidad de pensar, de planear y de llevar a cabo. Es terrible que, por ejemplo, un país como Colombia sea conocido como un país tan inteligente para hacer el mal. Por ejemplo, se ha dicho que no hay dólares falsos más buenos que los de Colombia. Y que los negocios ilícitos se hacen muy estratégicamente. Porque podemos ser tan inteligentes para lo malo. Pero esa inteligencia que Dios nos la dio, no deberíamos utilizarla para eso. Aún sin embargo, como creyentes, nosotros no debemos olvidar que las personas utilizan los dones que Dios les dio naturales para hacer lo que nosotros también deberíamos hacer. ¿Qué hizo este hombre? Nosotros debemos hacerlo para la gloria de Dios. Él lo hizo por un corazón pecaminoso. ¿Pero qué hizo este hombre? Yo voy a plantear dos cosas que hizo. Primero, contó y segundo, planeó. Primero, contó o estuvo, y deberíamos nosotros estar como él, contando o contabilizando. Él dice, agarre su cuenta y cuente. Y un principio de administración sencillo es, haga cuentas. ¿Cuántos son sus bienes? ¿Cuántas son sus deudas? No podemos espiritualizar el asunto y que entonces vamos hoy a tener una enseñanza, una predicación y vamos a obviar principios que la gente conoce y nosotros decir, Señor, hágame las cuentas usted. No, no, no. Usted es el que tiene que sentarse y hacer cuentas. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto debe? Un cuadro sencillito de bienes y deudas. O como dirían en contabilidad, activos y pasivos, ¿cierto? Y si no sé escribir, pues dígale a alguien que le ayude, usted le va dictando. No se preocupe, eso es algo muy sencillo que todos deberíamos hacer. Y por no hacerlo es que decaemos en nuestra vida de administración de lo que Dios nos da. El otro cuadro sencillo que también contó y que está ahí al otro lado es ganancias y gastos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Y una forma muy sencilla de salir de problemas es, si no me alcanza el dinero, o gano más o gasto menos. Lo primero nos cuesta más a unos, lo segundo nos cuesta más a otros. Es por eso que yo he visto personas que fácilmente gastan y gastan y gastan y curiosamente se vuelven muy hábiles para poder ganar, ganar y ganar, y no necesariamente de forma ilícita. ¿Por qué? Porque saben que necesitan. Pero también he visto personas
que se les dificulta ganar, lo vimos la semana pasada, trabajar y ser laboriosos, entonces empiezan a recortar sus gastos para no vivir descompensados. Y tampoco está mal, el asunto es que no es ni un extremo ni el otro, hay que balancearnos y equilibrarnos. Yo sí me reprocho a mí mismo y deberíamos reprocharnos a nosotros cuando solo recortamos gastos y no generamos más ingresos, porque no queremos ser productivos, porque somos perezosos, como lo veíamos la semana pasada. Eso no se debería dar, porque estamos olvidando que Dios nos dio una capacidad. Pero también deberíamos reprocharnos cuando vivo ganando porque no soy capaz de decirle que no a ninguna vitrina, a ninguna oferta por internet, a ninguna oferta en el supermercado cuando estoy paseando. Entonces me toca trabajar mucho, porque todo el que me pida plata yo le doy, no por generoso, sino porque me gusta gastar, y todo lo que se me antoje por los ojos lo quiero llevar a mi bolsillo. Entonces me toca trabajar mucho. Hermanos, tenemos que buscar balancear ambas cosas. Y eso lo sabía, pero ya por experiencia propia, el mayordomo de nuestra parábola, porque ¿en qué se le fue la mano a él? ¿En las ganancias o en los gastos? En los gastos, porque era un disipador. Recibía un sueldo, lo demás que no era de su sueldo, sino que era de su señor, también se lo gastó. Yo recuerdo, y Dios nos libre de esos ejemplos, una vez estábamos evangelizando en el barrio donde me crié, primera vez que hacíamos una campaña en las manzanas en las que vivíamos, donde vive mi suegra todavía, tocábamos puertas, estábamos evangelizando, y un hombre nos dijo: yo no le creo a los evangélicos, son muy terribles. Yo le dije: bueno, yo tampoco les creo, créale a Dios. Y empezamos a hablar, ¿no? Pero me dijo: no, es porque aquí el evangélico de la esquina, todos que porque es evangélico, porque es cristiano, le llevamos la plata para que no la tenga, para no gastárnosla, porque es que nosotros no la gastamos. Y yo lo escuché qué días cuando recibió el dinero, que dijo: uy, me llegó para el arriendo. Alguien le dio una plata para que se la tuviera y dijo: uy, me llegó para mis gastos. No la está guardando, se la está gastando. Y es tremendo cuando nosotros no podemos ni siquiera contener un poquito, y ya lo vamos a hablar, de lo que recibimos, y más si no es nuestro. Eso no era de este señor. Lo que tenemos como nuestra vida, nuestras capacidades, no son nuestras, son de Dios, y debemos saberlas administrar. Lo otro es planeando o planificando. El hombre elaboró un plan según las necesidades de los otros. La palabra trato en el versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y por favor, no pierda de vista el hecho que es la relación con las personas la que necesitamos, pero antes de la relación con ellos, la relación con Dios. De nada le sirve a usted tener una casa para vivir solo. Dice alguien: yo podría vivir solo en mi vida, pero si usted no tiene personas que le vendan, que le atiendan, que le colaboren en uno y otro aspecto, no podría vivir solo. Así esté solo en una casa. Así que la realidad es que lo que nosotros tenemos, lo tenemos para relacionarnos con los demás y usarlos en esa relación. Y las personas en el mundo saben esto tanto que la industria del mercadeo o la mercadotecnia, aquí tenemos una ingeniera de mercado que nos puede corroborar eso, se basa en saber qué es lo que necesita el cliente. El famoso PAN que le enseñaban a uno en las ventas, o el CAN. Puede ser PAN, poder adquisitivo, o CAN, capacidad adquisitiva, A, autoridad para adquirir, y N, necesidad. Entonces yo llegaba a venderle, le decía a los hermanos hace un rato, una enciclopedia, empezando mi primer trabajo, una persona en una casa, y le decía, primero miraba si tenía plata, segundo miraba si podía decidir. Bueno, es la mujer, casi siempre la mujer decide sobre la cartera del marido. Entonces le decía a la señora: señora, ¿y usted tiene niños? Ahí está la necesidad, señora, porque esos niños necesitan una enciclopedia para que no salgan a hacer tareas a la calle. Y puede que fuera una necesidad, pero que ella todavía no había percibido. Pensaba en su necesidad, pero no porque me interesara a ella, porque me interesaba vender. Y esa es una realidad que todo mundo maneja en el mundo de los negocios, incluyendo este hombre. ¿Usted necesita quedar bien con mi jefe?, le dijo él a los deudores de su jefe. Pues dígame cuánto debe y yo le acomodo. Esa es su necesidad. Yo estoy para atender sus necesidades. Y aunque nosotros no estamos llamados
a egoístamente aprovecharnos de las necesidades de los demás, nosotros sí estamos llamados a, por amor a Dios, interesarnos en las necesidades de los demás y relacionarnos con ellos, tener un trato con las personas. Hermanos, lo decíamos hace un rato en el principio evangelístico bautista. Si vamos a evangelizar a alguien, no es porque queramos un número más en nuestra iglesia o queramos una persona más sentada en nuestra silla, una silla de la iglesia, o queramos un diezmo más, una ofrenda más, un colaborador más. No, es porque nos interesa que esa vida reciba lo que necesita. ¿O no nos interesa eso? Ustedes son los más desdichados junto conmigo si llegan a una iglesia donde absolutamente ninguno está interesado en que ustedes reciban lo que realmente necesitan, solo están interesados en usar sus necesidades para aprovecharse de ellas. Eso es la teología de la prosperidad, o mal llamado evangelio de la prosperidad. Necesitas 1000, pon 100 y recibirás 1000 en tu bolsillo, algo por el estilo. O como dice algún predicador famoso de este sector, los ricos no están completos, faltas tú, y la gente pasa y da su plata para volverse rica. Manipula las necesidades de las personas y eso es terrible, porque sabe que todos tenemos necesidades. Pero es cierto que debemos planear pensando en las necesidades de los otros. ¿Cómo planeamos? Recuerde que esta serie primero empezamos conociendo un Dios proveedor, sustentador, capacitador, y luego en el amor a los demás hablamos de por amor a los demás, ser productivo laboralmente, y ahora por amor a los demás, no solo por amor a mí mismo, pero primero por amor a Dios y por amor a los demás, saber administrar lo que tengo. Porque cuando yo sé administrar lo que tengo, lo puedo utilizar en el trato con los demás y beneficiarlos con lo que yo tengo. Entonces, ¿cómo lo administro? ¿Qué hace la gente? Establecen prioridades, eliminan lo que no es prioritario y emplean parte de sus ganancias para ahorrar y para invertir. Veamos rápidamente 3 gráficos sobre esos 3 puntos de planeación. Establecer prioridades, lo importante sobre lo urgente. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Somos esclavos de lo urgente. Mire, hermanos, somos tan esclavos de lo urgente que si 3 personas nos mandan un mensaje a nuestro WhatsApp, a nuestro correo, la que más presione, a esa es la primera que atendemos, en vez de ver cuál es la más importante para mí y cuál es la que tiene una necesidad realmente importante o prioritaria, y no la que más aprieta o la que más presiona. Es por eso que, como le hablaba, en el mundo de los negocios, a la gente se le pide que decida ya, diga ya, firme ya, ponga la firma en el contrato ahora, porque sabe que entre más se presiona, la gente sucumbe ante la urgencia y dice sí, y no piensa si eso es importante, sino simplemente se siente urgido a hacerlo. Hágale, que es rápido, es urgente, usted lo necesita. Déjeme, yo pienso si esto está en mi orden de prioridades. Primero lo importante, luego lo urgente, y en ese cuadro de encuentros, dentro de lo importante hay algo que es importante y urgente, y hay algo que es importante y no es tan urgente. Pongamos un ejemplo, es importante y urgente, solo uno de cada uno, nada más. El dinero para comer. Entonces tengo que trabajar y urge porque todos los días nos da hambre y tenemos que comer, ¿cierto? Entonces tengo que buscar el dinero para la comida. Pero es importante y no tan urgente, ya vamos a hablar sobre eso, ahorrar. Yo quiero ahorrar, necesito ahorrar, es muy importante ahorrar, pero si yo ahorro y no tengo para comer, no es tan urgente. Es importante, pero no es tan urgente. Ahora, no es importante y no es urgente, pero sí se vuelve urgente que si salgo a la calle y yo tengo mis 3 comidas, para poner un ejemplo, yo me tome una gaseosita o algo por el estilo en la calle. ¿No es importante? No es para mi nutrición y el balance de mi cuerpo, pero sí lo veo como urgente porque tengo necesidad, tengo una sed. ¿Se acuerdan la historia de Esaú y Jacob? Que vendió algo muy importante que fue la primogenitura, porque se iba a morir, tengo hambre, yo me voy a morir. Y el buen negociante y tramposo que era en ese momento Jacob le dijo, listo, yo le doy de mis lentejas, usted me da su primogenitura, algo tan importante como el derecho a heredar a mi padre, usted me lo da por algo que le es urgente, pero que no es tan importante porque realmente él no se iba a morir por dejar de comer ese momentico. Entonces,
no importante, pero sí lo volvemos urgentes. Y a veces somos especialistas del urgente y algunos de nosotros hasta nos ponemos de mal genio cuando no se nos concede el urgente, siento que no es importante. Y hay cosas que no son importantes y no son urgentes, peor todavía. Todo aquello que no nos hace falta y que ni siquiera nosotros lo vemos como rápido por obtener y empezamos a acumular de esas cosas o a gastar en esas cosas que ni son importantes ni son urgentes para nuestra vida. Ahora, yo le pregunto, lo vamos a ver luego en una enseñanza aparte en esta serie, pero ofrendar, ¿en qué cuadro estaría? Dar ofrendas en la iglesia, ¿en qué cuadro estaría? Espero que no sea en no importante, no urgente, ¿no? Estaríamos graves. Yo esperaría que dijeran, es importante, por lo menos de que es creyente diga, no, es importante ofrendar. Bueno, está bien. Ahora, dentro de lo importante, ¿es urgente o no es urgente? Ah, bueno, no es tan urgente porque como yo no me voy a quedar sin comida. Uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento dice que no retrasarás o que no había que dar retrasado los diezmos y las ofrendas, porque ¿quiénes se sostenían en el Antiguo Testamento de lo que la gente daba? Los sacerdotes y los levitas, ¿cierto? Y aquí se sostiene un local, se sostiene en el caso ahora mío, que estoy tiempo completo yo, mi familia, pero pueden sostenerse muchos más en la medida que muchas más personas lo vean, no solo como importante, sino urgente, porque hay gente que se sostiene esto que damos. Es por eso que el pastor en la iglesia en la que nací decía, toda obediencia tardía es desobediencia. Digo, pastor, yo se lo doy a fin de año todo completico a la iglesia. Y uno no sabe porque uno no puede planear eso. Al final de año dice, uy, no tuve un gasto y yo tenía todo ahí acumulado para la iglesia, pero ya no lo pude dar. Ya pasamos todo el año el Niágara en bicicleta, hermano, no se preocupe. Ya tocó vivir así todo el año. Ya ahorita ya, ¿para qué? Entonces, sería bueno que lo tuviéramos en lo importante y urgente porque son necesidades prioritarias para la iglesia. Se me había olvidado comentar, le decía a los hermanos de la música que como no es mucho el ingreso en las ofrendas regulares, hemos desarrollado un plan para que cada ministerio obtenga recursos propios, haciendo actividades, entre ellos mismos ofrendando para su ministerio o buscando patrocinadores. Y yo pedí que colaboráramos al Ministerio de Alabanza Musical y que hasta febrero recogiéramos por lo menos 1,5 millones para la planta de sonido. Van, si no estoy mal, 300,000 pesos y ya terminó febrero. Si alguien quiere colocar 1,200,000, Dios lo bendiga. Pero es una ofrenda adicional a la regular. ¿Por qué digo esto? Porque son cosas que se necesitan, que si ofrendáramos más como algo importante y necesario o urgente, entonces no habría que estar haciendo más actividades, sino simplemente se dedica a esto o aquello, al otro. Ahora, yo estoy claro que si no tenemos un equipo de sonido podemos hacerlo sin amplificación. Si no hubiera instrumentos podemos cantar con pandereta o con puro instrumento vocal. ¿Amén? O sea, esto no nos va a detener para alabar a Dios. No vamos a parar por eso el culto. Pero sepa que lo que usted da se utiliza para ello porque lo vemos que usted lo da como algo importante y eso se va a trabajar en la siguiente predicación. No me le voy a adelantar a la siguiente predicación. Ojo, no vayan a dejar de venir el siguiente domingo, ¿no? Por eso, ¿no? Porque vamos a hablar de ofrendas. Ahora, lo siguiente sería dentro de lo planificado, eliminar lo no prioritario, lo que le llaman algunos gastos hormiga, que son gastos muy pequeños, pero recurrentes, que consumen nuestros ingresos sin que nos demos cuenta. Lo que comentaba, alguien dice, ay, pero pastor, tampoco va a ser uno tan tacaño, uno está en la calle y no se va a tomar un juguito. Sí, pero si usted teniendo desayuno, almuerzo y comida, todos los días que sale a la calle se toma un juguito en la mañana y un juguito en la tarde, sume los 2 juguitos en el día, súmelo en el mes y se da cuenta que eso le sirve por lo menos para el recibo del gas. Y cuando llegue el recibo del gas no va a decir, uy, el recibo para el gas, ¿dónde sacamos? De los jugos. O de las galletas, o de los mecatos que usted compre, eso es lo que más se le va a la gente. Hay un estudio que dice también que se le va en recargas o en invertir en internet y que por eso aunque ya hay planes prepago, todavía siguen teniendo planes pospagos o de recargas porque saben que la mayoría llega, uy no, 1,000 pesitos, 10,000 pesitos y no planifica, mejor hago un plan prepago de 30,000 pesos al mes que me da tantos minutos y los acomodo, sino que dice, no, yo no saco, cuando necesite lo hago. Y cuando se dio cuenta,
cada semana 10,000 pesos en minutos y terminó gastando no 30, sino 40,000 pesos. Entonces, son recurrentes, son pequeñitos, se comen las cosas como este pancito se lo está comiendo las hormigas y termina abriendo un hueco en nuestra economía. Además, hay que emplear parte de las ganancias como la hormiga. Si antes hay que tenerle miedo a las hormigas, aquí hay que hacer lo que dice la Biblia que hacen las hormigas. Proverbios capítulo 6, versículo 8, habla de que ellas, algunas versiones bíblicas más modernas traducen, almacenan para el tiempo de la cosecha. Porque es un texto difícil en la traducción del griego, pero están pendientes de trabajar duro para tener cuando ya no hay para trabajar en la época del invierno y tener ahí ahorrado. Hay que ganar o trabajar y ganar para ahorrar y hay que tener ahorrado para poder invertir en algo. Yo quiero tener mi negocio, pero nunca ahorró para el negocio. Cuando quiere invertir, le va a tocar endeudarse. Entonces hay que ahorrar primero. Ganar, ahorrar e invertir. Y yo conozco mucha gente muy responsable en sus ahorros. De hecho, las aplicaciones que hoy en día manejan dinero también tienen una carterita aparte para que usted saque un dinero y lo deje ahí muerto a un lado. Debemos tener como costumbre eso. Hay gente que no solamente saca su 10% mínimo para ofrendar o diezmar a la iglesia, sino también saca su 10% mínimo de su presupuesto para ahorrar. Y cuando van acumulando algo, dicen vamos a invertir en algo esto que hemos ahorrado y no lo sacan todo, sacan una parte. Pero todas estas cosas usted las puede ver en un seminario de finanzas cualquiera. ¿Por qué las estuve diciendo? Porque a veces lo más básico es lo que más se nos va de vista. Porque somos tan espiritualizantes o tan espiritualizados o tan espiritualoides que decimos yo no llevo cuentas, no ahorro, es más, ni trabajo, ni produzco, le oro al Señor y espero a que caiga la plata del cielo. Pues sí, Dios va a sostenerlo porque como decíamos la vez pasada, Él es bueno y da pan al que come, así no trabaje. El texto no dice que si no trabaja no va a comer, por lo general lo sustenta, pero alguien diferente a sí mismo lo va a sostener, o a él mismo lo va a sostener, y no va a poder avanzar productivamente en su vida. La siguiente, gracias David, el cristiano debería administrar con productividad y sin temor, porque ya no tiene que temer, ya fue perdonado. Y además, suele ser menos sabio, que eso es lo tremendo que dice Cristo en Lucas capítulo 6, versículo 8, 16, versículo 8, que son más sagaces los hijos de este siglo o las personas del mundo que los hijos de luz para utilizar sus recursos y tratar con los demás. Hay dos posibilidades para interpretar ese texto. Aunque nosotros deberíamos ser más productivos y no temer, porque ahora nuestra morada es eterna en el cielo, no nos importa que nos amenacen de que nos van a dejar sin plata, producimos para la gloria de Dios y trabajamos es para bendecir a los demás y glorificar al Señor. No lo hacemos muchas veces, tal vez, porque no tenemos la mentalidad que tiene la gente del mundo, que vive pendiente de la tranza, del negocio malo, y algunos traducen este versículo como que los hijos de este siglo pueden hacer así porque tiene a sus semejantes. La palabra literalmente es a los de su generación, a personas de mentalidad perversa, que llega uno pensando, ¿cómo le pago a este funcionario para que me colabore? Y el funcionario está pensando, ¿cómo le saco la plata para decir que le colaboro? Y se encuentra en el hambre con las ganas de comer. Y le dice, pero usted me puede colaborar si le colaboro con algo. Y él le dice, pues colabóreme con algo y yo le colaboro. Y se colabora mutuamente haciendo el ilícito. Son sagaces. Pero aunque nosotros no tengamos esa mentalidad mundana, se supone que estamos renunciando a ella. Hermanos, tenemos a Dios y no podemos pensar que tener al Señor y ahora conocer su voluntad es disminuir, es aumentar. Porque ya conocimos el mundo y sabemos lo que pasa en el mundo y lo entendemos porque Dios mismo lo muestra en su palabra y tenemos a Dios y su mentalidad, su propósito en nuestra vida y su voluntad para hacerla sin desconocer eso que está pasando. Entonces yo llego y le digo, bueno, buenas, si es tan amable, ¿me podría colaborar con esto? Yo entiendo que algunas veces ustedes piden, a veces yo lo he hecho así, alguna colaboración, algo especial, pero yo no tengo para darle nada. Si quiere oro por usted. Me acuerdo hace muchos años cuando estaba en un negocio en el 2000, trabajaba vendiendo medicamentos a droguerías y a hospitales en el norte de Santander. Llegué a un hospital de un pueblo que no les voy a mencionar porque el susodicho terminó siendo alcalde de ese pueblo, para que no se generen perspicacias.
y no me demanden después cuando vean el culto. Esto era el director del hospital y yo llegué con mi cotización de mis genéricos. Y ya nos decían en ese laboratorio también, a ustedes le damos el diezmo, no el diezmo para la iglesia, sino el 10% para que le den adicional por debajo de cuerda al que pida plata. Hoy en día se maneja el 20, el 30, el 40, ya no hay vergüenza. Entonces el hombre me dijo abiertamente, yo nunca lo ofrecía. Yo concursaba, ofrecía servicios y hacía todo lo que Dios me diera la mano. Pero esa vez este hombre me dijo, pero la verdad es que el sueldo de uno no le alcanza. Un sueldito que era el triple o el cuádruple de lo que yo ganaba. Entonces no sé si hay algo más que me puedan dar, porque es que el sueldo que nos dan acá no alcanza. Yo le dije, sí hay algo, no le miento, que nos ha dado el laboratorio para que nosotros destinemos para este tipo de ofrecimientos. Pero nos han dicho que no solamente se lo podemos dar a la persona, sino que si quieren se lo podemos dar en recursos. Dígame qué necesita. ¿Necesita camillas? ¿Televisores para la sala de espera? ¿Espéculos para hacer las especuloscopias? ¿En qué lo invertimos? Y le podemos sacar hasta un 10% de esto que usted me va a dar de contrato para surtir las necesidades del hospital. Así se lo propuse. La historia no termina bien, porque yo perdí el negocio. Lo ganó otro. Pero gané tranquilidad en Dios. Otros sí los gané, pero ese no. Hermanos, nosotros sabemos que eso se mueve. No podemos ser deliberadamente ignorantes, pero tenemos que ser estratégicos y claros, confiando en el Señor y hablando con la verdad, pero tampoco siendo torpes, tercos y necios, desconociendo que la gente tiene intereses detrás. ¿Sabe qué es lo que debemos recordar? Que detrás de lo que ellos ven como sus intereses o necesidades, está la necesidad más grande que tienen. Este señor que está pidiendo plata para despilfarrar, lo que necesita es a Cristo, para que le enseñe que las moradas eternas y las riquezas celestiales son más grandes y deje de ser corrupto. ¿O no? Pero eso no lo pensamos los cristianos, ¿cierto? Decimos, el Señor reprenda al diablo, que este tipo es sinvergüenza, impío, que se vaya para el infierno, que ojalá le vaya mal, que lo echen del trabajo. A veces las personas siendo cristianas oran así. No, si yo estuviera en el lugar de él, hubiera tenido la vida de él y manejar los ambientes en los que él se manejó, tal vez sería igual que él o peor que él. Solo por la gracia del Señor es que Dios no nos tiene allí. ¿Amén o no? Entonces tengo que recordar eso y orar por esa persona y ayudarle a hacérselo ver. Entonces deberíamos tener un nivel superior. El nivel de las tinieblas de este mundo corrupto es el inferior. Se maneja acá, pero el nivel de la luz es superior, es el celestial. Entonces no nos sintamos menos para manejar las situaciones. Al contrario, dejemos el temor. Más bien lo que pasa es que cuando no somos hábiles en el trato con las personas es porque somos desobedientes, olvidando que tenemos que ir al mundo como nos mandó Cristo. Ir al mundo es ir al mundano, ese es el mundo, aunque Dios me manda a todo el mundo territorialmente, pero ese es una persona con la filosofía pecaminosa del mundo. A él tengo que llegarle. Y no porque me atendió mal en la tienda, porque no me hizo el negocio, porque me trató mal en un servicio de salud o algo por el estilo, entonces digo, no, que se vaya para el infierno. No, esa es una persona que debe ser mi objetivo evangelístico y debo orar por él. Y por eso es que perdemos nuestra habilidad de tratar con las personas, porque no los vemos como un objetivo, los vemos como un problema. No sé si me explico, hermanos. Y por eso no utilizamos los recursos que Dios nos da, que sería el siguiente punto, que va a ser más corto, obviamente. El punto número 2, todo se debe administrar para la eternidad. El primero fue, todo ser humano puede administrar. Y hablamos de principio de administración para para inconversos y cristianos. Pero todo se debe administrar para la eternidad, se resalta en Lucas capítulo 16, verso 9. Cristo dice esto en medio de la historia, dice, y yo, Jesucristo, firmado con puño y letra, por así decirlo, yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Se dieron cuenta que la historia giraba en torno al temor de este tipo de no tener dónde morar? Esas moradas terrenales. Cristo dice, pues yo tengo moradas eternas. Si éste puede utilizar sus recursos pecaminosamente para no perder su morada terrenal,
ustedes usen sus recursos santamente en el trato con los demás para mostrar que tienen una morada celestial que los espera porque yo la gané por ustedes. Pero no es posible que yo diga que voy para Argentina, que sueño con Argentina, que deseo vivir en Argentina, que me encantan los equipos argentinos y me pregunten de qué color es la bandera argentina y diga amarillo con verde. ¿Cómo así? ¿Esa no es como la de Brasil? Ah, perdón, sí. Usted no es que va para Argentina, entonces ¿por qué se aprende la bandera de otros equipos? No es posible que usted diga que va para el cielo, que quiere morar eternamente con el Señor y que sabe que Cristo pagó por usted y no tenga ni idea, no sepa, no desee, no invierta su tiempo y sus recursos en aquello que es servir a ese reino celestial para el cual va. No lo promueva, no lo promulgue y no use todo lo que usted tiene y lo que es para dar a conocer ese reino. Y le pregunten, ¿y cómo es que Cristo lo salvó? Yo no sé, a mí me dijeron en la iglesia que Cristo salva. Pero ¿cómo lo salva? Porque yo quisiera saber, porque yo me siento pecador. Ah, no sé. ¿Le llamo al pastor? Él sabe cómo es que Cristo salva. Lo básico, lo decíamos hace un rato, es, yo sé cómo me salvó. Puede decir una persona que apenas está empezando en el Señor realmente, decir, yo soy pecador, Él no, Él es perfecto, Él murió por mí y pagó la deuda que yo tenía. Ya, eso es lo que sé. Ese es el Evangelio. Y si quiere, predíquelo todos los días de su vida a todas las personas que se encuentren. Déles testimonio. Use los recursos. Invierta lo que tiene. Cristo está diciendo riquezas injustas, que también podrían ser traducidas como malas, que luego en los siguientes versículos también significa lo muy poco o lo ajeno. Cristo habla de las riquezas injustas o malas, lo muy poco o lo ajeno. En la siguiente diapositiva lo podemos ver, porque no tienen la justicia, las riquezas terrenales, ni la bondad, ni la abundancia, ni la permanencia de la relación con Dios por la eternidad. Las riquezas terrenales son injustas o malas, muy poco y lo ajeno, porque son sin la justicia, no tienen la limpieza que tienen las riquezas celestiales. Están contaminadas por el pecado del ser humano en este mundo. No es que el dinero sea malo en sí mismo. Lo malo, dice la Biblia, o raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero se utiliza el dinero para reflejar lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo, pero también dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es muy fácil saber qué reina en el corazón de una persona, sabiendo cómo gana lo que gana para vivir y cómo invierte lo que tiene para vivir. ¿Dónde tiene su corazón? ¿Dónde invierte usted su dinero? ¿Dónde se le vaya la mayoría del dinero? Ahí mire dónde está su corazón. Y no quiero decir que no pueda comprar cosas que sean para su familia, para su casa o para su negocio, ya lo hablamos, que se puede reinvertir y todo lo demás. Pero lo hace con el enfoque de verdad de que eso sea para tener posibilidad de predicar a Cristo y de que otros conozcan el Evangelio, a través de sus clientes, a través de sus socios, a través de sus empleados, a través de sus patrones si usted es un empleado, de los recursos que maneja, aún de las cosas que regala o que da, o simplemente lo hace como muchas veces pasa en muchas iglesias cristianas para calmar la conciencia. Yo doy plática a este, le doy plática a aquel, calmo la conciencia y me siento muy bien. ¿O realmente usted entiende que todo eso, aunque no es riqueza celestial, sí puede ser utilizada para reflejar que su tesoro está en el cielo, donde Cristo mora porque Él lo salvó de pecados? La plata está puesta para revelar dónde está su corazón. El dinero está puesto para revelar dónde está su corazón. Y tiene que utilizarlo para riquezas celestiales. Las riquezas terrenales, siguiente diapositiva, que usamos sin enfoque eterno, el enfoque eterno de hacer amigos a los cuales testificarles de Cristo, se convierten en un amo que nos lleva a serle infieles a Dios. Él nos las da para que podamos bendecir a los demás. Recuerde que estamos en amor a los demás, para que las administremos, no solo produzcamos, las administremos bien y las compartamos, y que podamos beneficiar a otros para darles a conocer a Cristo. Y resulta que nosotros las acumulamos, las despilfarramos y no nos relacionamos ni siquiera con los demás.
Y a veces, este es el círculo mío y mi platica se queda aquí. Llega alguien acá en el borde del círculo y digo, no, porque solamente son los de aquí. Mis planes, mis sueños, mis propósitos, mis anhelos, mis metas, lo mío, mío, mío. Casi que decimos como la canción esa del mundo, con lo mío no se meta. No, esto es mío. Ay, compartir con alguien más, ¿por qué? Trabaje. Oh, para eso yo trabajé. Yo sé, hermanos, alguna vez hablaba con una hermana que es muy generosa, algo la salvedad, que es muy generosa, pero que le duele mucho saber que a muchas personas que le han colaborado no han utilizado bien lo que ella les ha dado para colaborarles. Y algunos descaradamente le han dicho cómo lo han malgastado en cosas que no solamente no son provechosas, sino que son pecado. Entonces ella me decía sobre eso, ¿qué hacemos si uno le da a la gente y la gente lo utiliza para mal? La respuesta es, si tenemos esa prevención, nunca vamos a dar nada. Eso tampoco quiere decir que participemos en pecados ajenos, que si yo sé que deliberadamente me están pidiendo para consumir droga, por ejemplo, pastor, regáleme ahí para consumirme un taquito de marihuana. Hermano, hay que ser generoso, tome su marihuanita. No, porque yo estaría participando en un pecado ajeno de un vicio. Pero si él me pide y me dice que es para algo, yo le colaboro y se lo lleva y se fuma el taco de marihuana, yo no soy partícipe porque yo no sabía. Yo solamente quiero colaborar. Y es muy importante porque, a ver, hermanos, lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. El principio dominante aquí en esta historia es que él era mayordomo, administrador de un amo. El amo es Dios. Nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras finanzas y aún nuestro trabajo, debemos administrarlo bien porque tenemos que rendirle cuentas a Dios porque Él nos lo dio. Y porque Él quiere que lo usemos a la manera de Dios para bendecir a los demás y para que los demás sean impactados con el Evangelio. Si yo no estoy pensando en eso cuando gasto, cuando invierto, entonces estoy haciendo lo que todos los demás hacen. Y Dios quiere que tengamos esa mentalidad no temerosa, sino positiva y propositiva. Las riquezas terrenales no pueden convertirnos que Dios nos da para serle fieles a Él, no pueden hacernos infieles. Si el mayordomo infiel usó lo que tenía para administrarlo sagazmente, sabiendo cómo tratar a los demás, y pudo asegurar una morada terrenal, entonces la cuestión es que una administración fiel usa lo que tiene, vida, finanzas, para darle a otros lo que más necesitan. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que más necesita la gente? Pues si usted hace una encuesta, esto no es propiamente democrático, la Biblia dice qué es lo que más necesita la gente. ¿Qué es lo que más necesita la gente? Las personas, ¿qué necesitan? Tener a Cristo en su corazón, dice mi hermana. Necesitan estar en paz con Dios porque no lo están. Eso es lo que dice la Biblia. Y solamente lo pueden estar por medio de la obra de Cristo. Ahora, yo sí soy un inconverso y digo, no, yo lo que necesito es para el recibo de mañana. Yo lo que necesito es para suplir el negocio en el que invertí. Yo lo que necesito es para pagar la cuota del colegio. Yo lo que necesito es para esto, para aquello. Claro, también necesita eso. Pero antes de eso necesita a Cristo en su corazón para que pueda vivir en paz con Él y pueda enfrentar todo esto sin el temor de perderlo. Porque ¿sabe algo? Me sigue asustando a mí mismo como creyente que administremos todo igual que el mundo con el temor. Yo no me quiero quedar con esto. Yo no me voy a quedar sin dónde quedarme vivir. ¿Y si Rusia invade también Venezuela? ¿Y Colombia luego? ¿Qué hacemos? ¿Dónde queda todo lo que yo invertí, todo lo que yo trabajé? A mí me da mucha tristeza, pero también me hacía caer en cuenta cuando la hermana Ana, esposa de Julián, que les he comentado, que es ucraniana, que la conocimos acá en enseñanza de inglés, escribía en el Facebook, yo igual que ustedes, ella es creyente, tenía proyectos, tenía planes, tenía casa, tenía trabajo, familia, varios perros, una familia con gran cantidad de niños,
familias alrededor. Tenía la vida bien, bien próspera. Un día invadió Rusia a Ucrania. Ella colocaba ahí. Y ahora estoy sin casa, sin los perros, mi familia lejos, con mi esposo, pasando dificultades. ¿Eso quiere decir que no invirtamos, que no ahorremos, que no seamos buenos administradores? No, hay que ser muy fieles administradores, pero no hay que poner el corazón en las riquezas, porque ellas son fugaces. Eso lo dice Cristo en el Nuevo Testamento, lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu de Dios. Que sean ricos para con Dios, dice el mismo Jesucristo, aquí mismo en Lucas, si no estoy mal, en el capítulo 12. Que echen mano de la vida eterna, dice Pablo, los que son ricos de este mundo, porque hoy tienen, mañana no saben. Dios les ha dado capacidad de producir, produzcan todo, pero recuerden, es para la gloria de Dios y para extender el reino. Entre más produjéramos, deberíamos ofrendar más, regalar más, compartir más. Hay un pastor que se llama John Piper, lo recomiendo, de Estados Unidos. De todas sus prédicas sacaban libros, y de las regalías de sus prédicas transformadas en libros, pudo fundar y sostener su ministerio en redes. Deseando a Dios se llama, Desiring God, perdón por el mal inglés, Deseando a Dios. Y él dijo que decidió un día, cuando vio que le llegaba tantas finanzas, que iba a invertir en ese ministerio para que la gente tuviera sus recursos gratuitamente, sus predicaciones y todo lo demás, porque él ya tenía un sueldo como pastor. Pero al mismo tiempo, algo que me impactó, él decía, entre más ganaba mi sueldo como pastor, más porcentaje de mi sueldo destinaba para ofrendar en la iglesia. Si antes dedicaba un 10%, si gano más, entonces ahora dedico el 20%, y si gano más, dedico el 30%. Y alguien dice, no, pero eso no es negocio. Sí es negocio para el reino de los cielos. No solo ofrendando, compartiendo, regalando, usando para las personas que necesitan, para que sepan, no que les estamos pagando para que escuchen el evangelio, ni para que se arrepientan y conviertan a Cristo, sino que sepan que nos interesan y que por eso damos de lo que tenemos para que ellos también tengan. Y luego podamos decirle, nos interesan tanto que no solamente le damos cosas físicas, sino que queremos darles algo mejor, que es el evangelio de Jesucristo, porque lo que necesitan no es esto, lo que necesitan es a Cristo. No sé si me explico. No le compramos a nadie el corazón para que conozca al Señor, pero es muy difícil creerle que alguien me quiere evangelizar y me quiere vender a un Cristo cuando no es capaz ni de dedicarme tiempo, ni es capaz de dedicarme un pasaje para venir a verme, o un momento si está ahí al lado viviendo para dedicarme un momentico, o no destina nada ni de su tiempo ni de sus recursos y me dice, conviértase a Cristo. Pero venga, usted me quiere ser uno más de esa iglesia. Y les hablo con todo el corazón, porque cuando llegué a la iglesia cristiana, la primera que llegué, yo peleaba con mi pastor y le decía, por nada del mundo me bautizo, porque aquí lo bautizan uno para amarrarlo, dejarlo uno aquí engatusado y amarrado en la iglesia. Después yo pedí como el tío Piunuco, por obra de la gracia del Señor, bueno, ahí hay agua en un pueblo de norte de Santander, en Bochalema, ¿será que me pueden bautizar? Porque entendí que no me quería amarrar nadie. Entendí que el Señor me había llamado del corazón y que Él me estaba mandando a servirle y a seguirle. Y los demás, unos quedaron, otros se fueron, unos nunca fueron ni siquiera cristianos, pero el Señor siempre ha estado y siempre estará conmigo. Y me espera en un hogar celestial. No tenga casa o tenga 1000. Yo puedo ser pobre, según el dicho de mi tío político, sin casa, pero tengo moradas celestiales y soy rico en la eternidad. Y yo quiero ver un pueblo rico en el Señor, que administre bien lo que tiene en la tierra, porque sabe todo lo que tiene en el cielo, para la gloria del Señor lo usa. Al final, sea fiel a Dios administrando lo que Él le ha dado para dar a conocer a Cristo. No le sea infiel a Dios disipando lo que Él le da sin un enfoque eterno. Comparta, regale, ofrende y use todo lo que Dios le da para que Cristo sea conocido. Amén. Eso es amar a las personas con lo que Dios nos da. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orar en esta mañana? Usted tiene mucho para dar, hermano, y tiene capacidad para administrar lo que Dios le ha dado. Recursos, tiempo, fuerzas,
vida, úselo para los demás. Padre, ¿cuánto nos has dado? Nos has hecho ricos con las riquezas celestiales en Cristo Jesús. Eso se dice fácil, Señor, y se dice rápido cuando lo sabemos de memoria por tu palabra. Pero necesitamos aterrizarlo en nuestra vida práctica, porque pareciera que las personas de este mundo, Señor, sí entienden cómo funcionan los corazones necesitados, pero nosotros no. Siendo que nosotros sabemos cuál es la necesidad real del corazón, que es el perdón de pecados y la transformación del alma por medio de la fe en Cristo. Ayúdanos, oh Santo Señor, a no escatimar lo que tenemos, lo que nos has dado, lo que nos has entregado. Tenemos manos, pies, algunos las tenemos más enfermas, otros más sanas. Tenemos pensamientos, sentimientos, emociones, capacidad de comunicarnos. Tenemos recursos que hemos conseguido y que tú nos sigues dando a través de un trabajo diligente. Tenemos tiempo. Enfócanos en servirte con todo lo que nos has dado, administrándolo para la extensión de tu reino. Se requiere, como dice tu palabra a través de Pablo a los Corintios, de los administradores que sean hallados fieles. No se requiere que nos halles muy creativos o muy dinámicos, sino fieles, obedientes, usando todo para ti, que eres nuestro amo, nuestro dueño, nosotros tus administradores y mayordomos. Al final no administramos lo nuestro, todo lo nuestro es tuyo y es para que Cristo sea conocido. Bendice a mis hermanos con mucho, mucho más de lo que ya tienen, mucho más productividad, mucho más sabiduría para administrar como el mundo administra en el sentido práctico, pero sin la motivación que el mundo tiene, con la motivación que tu palabra nos da, dar a conocer a Cristo, que otros conozcan al Salvador. Trae muchos más, Señor, a Cristo y úsanos para la extensión de tu reino con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Te damos gloria a ti, te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.